Bueno, el balance de este año en este Consejo Deliberante ha sido altamente positivo, ya que pudimos acompañar al intendente en todos los emprendimientos que han llegado de Nación y los propios que se han creado en el Ejecutivo y en el Consejo Deliberante, como poder aprobar asfaltos, poder aprobar saneamiento de arroyos, canales, que tanta problemática le trae a nuestro distrito con las inundaciones, un problema grande que hay en barrios que caen 4 gotas y se inundan. Con el trabajo que se está haciendo y en el transcurso del año que viene van a quedar superados todos estos problemas. Podrá haber estado este honorable Consejo Deliberante a la altura de las circunstancias de lo que necesita José Cepaz, ya sea a través de ordenanzas, a través de toda clase de proyectos y además con una asistencia a todo el vecino que ha llegado con una problemática. Y bueno, esperando que seguir por este camino y que el año que viene seguir acompañando en lo que es correcto al gobierno municipal y haciendo ver las cosas que están mal. Yo creo que en José Cepaz se ha trabajado muchísimo en los últimos años y es tanta la necesidad que hay que a lo mejor todavía la gente no valora en su inmensidad las obras que ha hecho este gobierno. Ahora tenemos una problemática importante que es la del túnel. Es una obra bisagra para José Cepaz porque va a cambiar hasta la calidad y la capacidad del centro comercial que es tan importante para un distrito. Bueno, esto está creando muchísimos trastornos a los vehículos, al tránsito, pero pedimos disculpas, pero es la única salida que tenemos para poder construir. Yo siempre digo que cuando uno emprende una obra de esta envergadura es como cuando uno va a hacer algo dentro de su casa y trae albañiles. Seguramente se llena de polvillo el comedor, el dormitorio, y esto es lo mismo. Le ocasiona problemas. Pero bueno, la obra se va a realizar y cuando esté terminada para goce de los paseños. Una de las grandes dificultades que atraviesa no solamente José Cepaz, no es patrimonio nuestro la inseguridad. A pesar de que han llegado 9 patrulleros, es escaso todavía el personal que hay de policías. Necesitamos mayor cantidad de policías, mayor cantidad de patrulleros para poder luchar contra esto con este gran flagelo que tiene en este momento está viviendo la provincia de Buenos Aires. La verdad que uno como Estado se siente responsable porque ya no puede salir alguien tranquilo porque no sabe si vuelve. Y esto es uno de los grandes flagelos que tiene en este momento el Estado provincial y que se ve reflejado a través del municipio porque es el intendente quien más cerca está de los ciudadanos y quien debe dar respuesta. Más de lo que se está haciendo en este momento en el municipio no se puede porque es escaso el personal. Con 9 patrulleros más que llegan no hacemos nada porque es muy grande la cantidad de calles, de kilómetros cuadrados que tiene José Cepaz para cubrir. Y esto necesitamos también algo que es fundamental. ¿Cómo solucionar este problema? Y hay que recobrar la familia. Yo creo que esa es la base fundamental para poder salir adelante, es decir, que se vuelva a respetar esa institución que es la familia, que esos chicos que están en la esquina con la birra y calentarlo, que existe una escuela municipal, que próximamente va a haber una universidad, y que tengan igualdad de posibilidades y luchar contra el paco y con todas las drogas que están dañando a gran parte de nuestra juventud. Tenemos una juventud hermosa y la tenemos que cuidar. Por eso es uno de los grandes problemas, la educación. Ojalá el año que viene no tengamos tantos paros y que la escuela vuelva a ser el segundo hogar de los chicos y que mejore la calidad de la educación para el bien de todos.